pila de puente tiene la losa en la tapa de un bloque, de un cajón que se va internando de la manera que es muy interesante. El cajón hueco, de hormigón armado, prefabricado, se va colocando por capas, es decir, por tramos. Se lo coloca, se lo posiciona y se lo empieza a bajar, excavando el centro. Todo con, por supuesto, un instrumental topográfico para ir nivelándolo a medida que va bajando. ¿Sí? Luego se coloca la siguiente etapa que se asegura con, ya sea con pasadores pernos o si no con inyección. Se sigue bajando hasta que se llega al nivel donde va la tapa, se construye la tapa y ahí se ancla una pila, un cojito, lo que sea, hacia el puente, ¿sí? O sea, el tablero del puente. Estamos hablando de una tapa, puede ser grande, ¿no? Porque hay que anclar cosas ahí. Bueno, ese es otro tipo de estructura que se suele calcular con con la hipótesis de Sulzberger, que funcionan por la perfección. En el caso de estructuras huecas, la reacción del suelo establece el equilibrio del encastramiento y la presión de fondo cuando el bloque es hueco es la carga para analizar las losas laterales de fondo. ¿Correcto? Recomendación, por supuesto, usar software para eso. Entonces, esa estructura se la puede modelarizar y las cargas, que son interesantes, son parabólicas, ¿correcto? Es la que se aplica en las tapas, ¿correcto? Para poder calcular la armadura. Ahora pasamos a fundaciones profundas, cuando ya no podemos fundar con estructuras superficiales, por las características del suelo o por las características de la estructura, pasamos a fundaciones profundas. Vamos a ver las capacidades de carga separadas en dos términos. Un término es el de punta, que ustedes ya conocen, porque básicamente como trabaja una estructura superficial, una zapata. ¿Sí? La fundación es la reacción de fondo. Aquí, como estamos hablando de una estructura esbelta, ¿sí? Un palillo en medio de un suelo, de un continuo, le vamos a llamar a esa reacción de fondo, ahora se llama reacción de punta, ¿sí? Entonces debemos de analizar la capacidad de punta del pilote. Por el otro lado, al tener una superficie importante, ¿sí? Porque a pesar de ser delgado con respecto a la masa del suelo, es largo normalmente un pilote, ¿sí? Hablamos de la capacidad por fricción, es decir, de la capacidad que se genera a través de la presión lateral que genera el suelo, ¿sí? Se genera una capacidad friccionante, de fricción, en toda la superficie del pilote, ¿sí? Que nos asegura o nos entrega una capacidad a la que la vamos a llamar capacidad lateral o capacidad por fricción o capacidad de fuste. ¿Sí? En distintas bibliografías la van a encontrar con esas características. Nosotros en general vamos a llamar capacidad por fricción o lateral. Entonces, la capacidad de carga son dos términos. Por el otro lado, tenemos que los pilotes pueden ser hincados o perforados. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, los hincados o perforados están muy ligados a la tecnología, es decir, la capacidad de carga. ¿Sí? Hemos dicho de punta y lateral. ¿Sí? Es una cosa. Ahora, la capacidad de punta y lateral que obtengamos para un pilote es muy sensible y está muy ligado a la tecnología
pilotes hincados, y digo en general porque ya vamos a ver una tecnología particular para arcillas, los pilotes hincados desarrollan, a medida que se los va hincando, van desarrollando su capacidad por fricción. Entonces, en general, trabajan más por fricción que por punta, ¿sí? En cambio, los perforados trabajan más por punta que por fricción. Y todo eso es relativo, ¿sí? ¿Qué pasa con las tecnologías de construcción de pilotes? La capacidad última, con los equipos más modernos, se determina con la maquinaria que estamos empleando. Las máquinas tienen una tecnología importante, informática, computacional, que va determinando, y sensores, que van analizando y determinando la capacidad última que tendría el pilote. ¿Sí? Sobre todo si hablamos de hincados. ¿Sí? Ahora, en perforados, ¿sí? In situ, hacemos una aguja y después ponemos el pilote. Hay distintas tecnologías. Hay una en particular, hay una empresa, creo que es suiza, me parece que es de Suiza, Bauer, o austríaca, no me acuerdo bien, diseñó un sistema de perforación para suelos predominantemente arcillosos, o sea, no hay mucha arena, y ya habrán intuido que los pilotes hincados son mucho más eficientes en arenas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hincar un pilote en arcilla puede tener sus compromisos, ¿sí? sus dificultades. Salvo que sean blandos, ¿sí? Suelos blandos, ya vamos a hablar de México, donde ahí también se suelen hincar en arcillas, pero como estaba diciendo, la tecnología Bauer lo que hace es, ya vamos a ver bien, pero es mejorar la capacidad de carga por fricción. Y una tecnología suficientemente sofisticada para leer, ir leyendo a medida que se va construyendo, cómo se va generando el desarrollo de las características de capacidad de carga del piloto. Bueno, nosotros vamos a analizar primero la capacidad de carga individual de un piloto. ¿Sí? Eso es lo que ustedes lo primero lo hacen. Cuando ustedes analizan la capacidad de carga individual, lo único que tenemos es la vuelta que es suelo. Pero en la realidad, pocas veces hay estructuras con un solo pilote, por supuesto que sí, ya vamos a hablar de puentes especiales, en Estados Unidos y en Japón hay muchos, que son un solo pilote, o dos, ¿sí? Pero en general, un solo pilote que emerge, ¿sí? Del suelo, el cabezal que es un arco y la pila del puente. Entonces es prácticamente una sola estructura. Sería como un pilote enterrado a medias. ¿Sí? Esa estructura es particular. Pero en general vamos a tener grupos de pilotes. Y todos esos grupos de pilotes van a estar enlazados por un elemento al cual le vamos a llamar cabezal. Entonces, por ahora lo que tenemos es pilotes, grupo de pilotes, llamémosle palabras claves, cabezal. ¿Sí? Por comenzar, entonces, vamos a analizar la capacidad de carga de un pilote. Y luego vamos a ver cómo se modifica de acuerdo al grupo de pilotes en el cual esté inserto. ¿Sí? Que dependerá mucho del suelo y de la distancia entre los pilotes. Si hablamos de cabezal, vamos a trabajar en el curso exclusivamente con cabezales rígidos. Voy a hacer un esquema de dos pilotes, por ejemplo,
como siempre, ustedes van a ver eso en las presentaciones, pero como siempre, ustedes van a ir aquí, van a llevar todos los esfuerzos abajo. Fíjense que yo he dibujado esto, no tiene aspecto una losa, ¿no? A propósito, puede ser un poco más chato, ¿sí? ¿Correcto? Pero a propósito lo hice. Ustedes, tal vez en estructuras terminales, no se lo hayan visto, por ejemplo, la teoría de placas. ¿Sí? En la teoría de placas, yo pongo una placa común apoyada aquí. ¿Sí? Esto se puede reducir en el análisis a un análisis bidimensional en el contexto o en la hipótesis de tensión plana.